Bueno, buen día a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el método de superficie de respuesta, ampliamente utilizado en los programas Seis Sigma para lograr mejores niveles de calidad, respuestas óptimas, eh, experimentación, investigación, desarrollo de productos, etcétera, y que nos permite, por supuesto, pues trabajar el diseño experimental de manera amplia en todo el contexto de investigación. El día de hoy vamos a trabajar los siguientes objetivos. Vamos a hablar sobre la importancia de la superficie de respuesta. Vamos a identificar los términos que se incluyen dentro de los modelos matemáticos de superficies de respuesta. Vamos a diseñar y analizar un experimento con la superficie de respuesta y vamos a encontrar condiciones de operación adecuadas para una solución dada con fines de optimización de la variable de respuesta en interés. Necesitamos tener en cuenta que vamos a tocar algunos aspectos de análisis de varianza, modelos de regresión y diseño factoriales 2 a la K antes vistos. Para contextualizar un poco el concepto de la superficie de respuesta, pues podemos mencionar que es un método que se utiliza de manera eficiente y que permite al experimentador, al investigador, al ingeniero, a partir de la relación, a partir del establecimiento de la relación entre los factores que ya fueron hallados con anterioridad a través de otro diseño experimental, digamos un 2 a la K, modelo de screening, encontrar esas variables críticas conocidas como X o variables independientes, digamos, cómo influyen en una variable o en varias variables y cómo estas variables X se les puede definir un punto tal de condición de operación a través de esa relación para encontrar una función cuadrática que permita al investigador llegar rápidamente a una optimización de la variable de respuesta deseada. Digamos que ese es el contexto de la superficie de respuesta. Tiene como características pues, que funciona rápida y fácilmente con los diseños factoriales 2 a la K. Recordemos que K es el número de factores, 2 es el número de niveles. Es un diseño rápido de ejecución, es relativamente barato, son pocas muestras. El resultado al final es un modelo cuadrático y utiliza métodos de regresión avanzada. ¿Cómo funciona esto? Pues imaginémonos a esta persona que necesita llegar a un iceberg, a la cima de un iceberg o a la cima de una montaña y que necesita encontrar por dónde ella va, digamos, subiendo. A partir de los comportamientos o digamos, la dirección que va tomando, ya sea hacia un lado o hacia el otro, representados como factores o como variables x1 y x2, y la altura, en este caso y, como la altura de esa montaña, ¿no? Desde el punto de vista del plano, pues lo que necesitamos es encontrar un punto tal que sea representativo para variable de respuesta a la que necesito llegar y que me permita encontrar un camino de puntos hasta lograr llegar a la cima. Digamos que esto no representa exactamente la realidad, pero sí ilustra el comportamiento, digamos, de manera práctica para encontrar un punto óptimo a lo largo de un espacio de solución en el cual se mueven los valores en los que yo pruebo las variables independientes, en este caso x1 y x2. ¿Cómo se forman los modelos cuadráticos? Bueno, los modelos cuadráticos se forman eh, planteándose de la siguiente manera: el modelo lineal con sus respectivos valores de beta sub i que corresponden a los efectos, la variable beta sub 0 que corresponde al valor esperado, digamos mu sub 0, la esperanza matemática, los beta sub i, beta 1, beta 2 y hasta n representan los coeficientes que generan los efectos de las variables x1 y x2 de manera independiente. En la interacción encontramos un término adicional en donde pues hay un valor de beta que sería el efecto representado en la combinación de la interacción entre x1 y x2 o entre el número de variables que aparezcan dentro del modelo como una interacción. Y el modelo cuadrático, además de la interacción, va a tener estas opciones en donde las variables independientes originales se encuentran elevadas al cuadrado. Eso es para probar el radio de acción y en la función cuadrática en la que yo puedo encontrar los valores de x1 y x2 óptimos para hallar mi variable de respuesta en su óptimo.
Gráficamente es esto, tengo tres puntos con dos variables, a ese le puedo sumar una interacción y digamos que este modelo se comporta con dos factores cuando incluyo los modelos cuadráticos, entonces me genera un círculo en el que está circunscrito un cuadrado con un punto central. Si yo lo veo de esta manera, la distancia entre cualquiera de los puntos axiales y el punto central pues va a ser obviamente equidistante y me va a representar un valor de una distancia de 1, puesto que en la función cuadrática estándar el valor de alfa o de la distancia sería 1 desde el punto central, que es uno de los niveles adicionales en los que se prueban cada uno de los factores en estudio. Si tengo un modelo un modelo experimental con tres factores, pues tengo un punto central, digamos, con cada uno de los resultados, con estos tres factores que representan los puntos vértices rojos, los puntos vértices amarillos que representan las interacciones y los puntos axiales que representan la distancia entre el punto central y los intermedios entre cada uno de los posibles resultados. Entonces yo lo que voy a probar son variables de respuesta con niveles intermedios, con niveles contenidos dentro de un cubo para tres factores, en este caso para cuatro factores, para cinco, etc. Entonces ya tengo que armar superficies que tienen comportamientos totalmente diferentes. ¿Cómo se diseña una matriz de superficie de respuesta? Bueno, vamos a ver el ejemplo con tres factores. Un experimento 2 a la K, en donde tengo tres factores con dos niveles probados cada uno, un nivel alto, un nivel bajo, y con el que pues se desea maximizar una eficiencia que sería nuestra variable de respuesta. Las tres variables que aparecen ahí son las variables independientes o factores significativos que han sido detectados a través de un screening por un diseño experimental 2 a la K realizado previamente. Tengo presión de válvula, presión de tanque y nivel de tanque con cada uno de sus niveles altos y bajos. En Minitab 18, que es el software que nos está permitiendo desarrollar esto, nos vamos a la ruta que nos lleva al diseño de la superficie de respuesta con un diseño central compuesto, porque tengo puntos centrales con tres factores, con un diseño disponible con un alfa predeterminado 1.633, que sería la distancia más o menos entre el punto central y el punto axial con el que yo quiero construir la función cuadrática. El número de puntos centrales, como digamos predeterminado por el software, en este caso pues los puntos centrales serían 4 para el cubo y 2 axiales, serían en total 6 puntos, y el valor de alfa predeterminado, en este caso 1.633, que ya está definido por Minitab. Un bloque no voy a bloquear, no hay factores de ruido, y además de esto pues escojo los factores con los puntos del cubo. Son tres factores, es un cubo, son 8 respuestas, es un 2 a la 3, por lo tanto es 8 respuestas en sus niveles altos y bajos, cada uno de los nombres de las variables o de los factores que han sido escogidos como significativos. Son los puntos del cubo. Y finalmente, pues dentro de las opciones lo que hago es guardar toda esa información para que se me vea reflejada en la matriz de respuesta del diseño experimental en Minitab. Aquí estoy mostrando los resultados de los puntos originales con la matriz original 2 a la K, 2 a la 3. En este caso serían 8 corridas, ahí están las 8 corridas para los tres factores, los puntos axiales que están intermedios y los puntos centrales que son los que fueron incluidos dentro del modelo experimental. Dentro del análisis de respuesta, ¿qué necesito? Bueno, necesito establecer los tres factores. Los valores están codificados. Cada vez que yo encuentro un valor en 1, significa que voy a probar ese factor en nivel alto. En -1 significa que voy a probar el factor en su nivel bajo. Y en 0 significa que voy a utilizar un punto central para ser probado. Aquí incluyo los valores de la variable de respuesta, en este caso la eficiencia. Ya hice simulando o de alguna manera emulando un diseño experimental, digamos que la eficiencia fueron obtenidas a partir de estos resultados de la variable y. Ya con esto puedo encontrar el valor óptimo con la ejecución del diseño experimental en Minitab. Incluyo en la variable de respuesta la eficiencia, tiene unidades codificadas
menos 1, 0 y 1 para cada uno de los factores. Incluyo todos los términos como un factor, como una función cuadrática completa. Y aquí tengo los tres factores seleccionados de manera independiente, los tres factores interactuando con ellos mismos, por lo tanto aquí está la función cuadrática o los factores elevados al cuadrado y aquí están las interacciones dobles entre AB, AC y BC, que son los tres factores. Digamos que avanzo en la ejecución del diseño experimental, comparo los resultados con el valor P para identificar cuáles no son significativos, teniendo en cuenta que P, si es menor al valor de alfa, entonces yo puedo tener evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, asumir que estos términos sí me están afectando mi variable de respuesta, sabiendo que alfa, en este caso, pues lo trabajaríamos con el 5% o con el 0,05. Alfa definido como el error tipo 1 para tomar las decisiones sobre el diseño experimental. Nuestras tres variables, nuestros tres factores independientes, nuestros factores elevados al cuadrado interactuando con ellos mismos y nuestros factores interactuando con una segunda variable, con un segundo factor. Puedo eliminarlo, ¿por qué? Porque el valor está por debajo de, está por encima de 0,05, me está dando un resultado de p-valor de 0.941, el resultado debería ser menor a 0,05 para decir que algunos de estos factores son significativos. Entonces, la constante, por supuesto, del valor esperado no se incluye dentro del contexto del análisis, pero la presión de la válvula, la presión del tanque, el nivel del tanque, la presión de la válvula como una función, como una variable cuadrática, es significativa. La presión del tanque no es significativo como una función cuadrática. El nivel del tanque sí es significativo como una función cuadrática y la interacción entre la presión de la válvula y la presión del tanque. Esta también puedo eliminarlo. Y con el análisis de varianza, pues lo que hago es evaluar la regresión con los valores de los modelos. Tengo el modelo lineal, el modelo cuadrado y la interacción. Los tres, según el valor de P, son significativos puesto que son menores que alfa. Me aparece un valor de la falta de ajuste que es conocida como lack of fit. Sin embargo, el valor de el P me está diciendo que es mayor a 0,05, por lo tanto esa falta de ajuste o lack of fit me dice que no es significativo. Por lo tanto, el análisis de varianza es importante, digamos, revisar con ellos los resultados porque con ellos tomo decisiones. Aquí tengo mi valor de R cuadrado y de R cuadrado ajustado bastante cercanos a 1, son bastante confiables. Desde la perspectiva de las variables que he escogido en función de la superficie de respuesta y para encontrar el modelo reducido y al tiempo eliminando el error que está representado por el R cuadrado, que también me dice que es bastante alto. 99.5 es un valor, digamos, casi que ideal en este contexto. Ya reduciendo los valores, pues me quedo con lo que es verdaderamente significativo en los términos. Los valores de R cuadrado y R cuadrado ajustado no se ven afectados de manera significativa, baja a un 0.1% que no es significativo, y siguen estando los modelos de regresión lineal y cuadrático, además de la interacción, siendo ellos factores o modelos de regresión significativos según el p-valor. Aquí me aparece, por supuesto, los valores de las sumas de cuadrados secuenciales para cada uno de las fuentes de variación y el total. Con ellos es que yo calculo el cuadrado, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado. Es simplemente dividir la suma de cuadrados secuenciales de la regresión sobre la suma de cuadrados secuenciales totales. Así observo la variación explicada por el modelo, verifico los residuales, me doy cuenta que el gráfico de probabilidad normal me ajusta a una normal, aún teniendo estos dos puntos casi que atípicos, pero se ajustan a la normal, que están representados por estas barras en este histograma, casi que aquí me está mostrando una normalidad. Los valores de los residuales, tanto del valor ajustado como el orden de la observación de los residuales, son aleatorios, están alrededor de 0,01 en ambos casos, por lo tanto los residuales están bien. Todos los supuestos los doy por hecho que están bien representados y obtengo el modelo matemático con las unidades codificadas
ya definitivamente me quedo con el valor esperado, que sería este, y con cada uno de los efectos representados por los beta sub i, que son los números multiplicados por la variable, en este caso independiente, o factores significativos, aquí hasta las tres de manera independiente. En estas dos, las variables independientes pero cuadráticas, que son las que me generan el modelo cuadrático, y este último término con la interacción. Con ellos yo debo maximizar la eficiencia. Recordemos que mi variable de respuesta es maximizar la eficiencia. Con esta ruta, pues puedo escoger la gráfica de contornos, configurando la gráfica de contornos, incluyendo la respuesta como la opción y obteniéndola como una gráfica separada con las unidades codificadas, o la gráfica de superficie de respuesta de Minitab, que también es posible verla con la configuración de la respuesta, los valores de las gráficas en separado y las unidades codificadas. En este caso, las superficies de respuesta me están dando unas curvas en las cuales pues yo tengo unos puntos, y estos puntos, trazándolos con unas componentes rectangulares, me dicen en qué posiciones puedo estar. Entonces me dicen, por ejemplo, para este caso, que la presión del tanque debe estar en su valor mayor, y la presión, y la presión de la válvula, en este caso, está hacia abajo, pues trazando una línea imaginaria, indicándome que este es el punto del nivel más bajo en el cual estoy probando la presión de la válvula, es decir, debo trabajar en su nivel más bajo. Y esta que acabo de señalar aquí, que estoy resaltando, pues me indica que este sería el valor más alto de la eficiencia, que estaría por encima del 90%. Esa es una de las posibles respuestas, comparando estos dos valores con la presión del tanque y la presión de la válvula. Ahora, si yo evalúo el nivel del tanque y la presión de la válvula, pues los tengo acá como los valores en cada uno de los ejes, el eje Y como la eficiencia, y la curva se me comporta de esta manera, y tengo que ubicar un punto intermedio entre ellos que de pronto me generaría el mejor resultado para variables de respuesta. Igual con la gráfica de superficie de respuesta para el nivel del tanque y la presión del tanque, que lo podemos encontrar acá abajo. La curva es de esta forma, y aquí puedo, por ejemplo, ubicar el punto en el nivel del tanque, digamos, más bajo, pero en la presión del tanque más alta. Entonces ahí me van diciendo cuáles son los puntos o las condiciones de operación de cada una de estas variables. Para verlo de una manera, digamos, eh, eh, más clara, por decirlo así, pues puedo utilizar la gráfica de contorno, donde el valor verde es, el verde oscuro es el que me está diciendo dónde se comportarían esas variables con sus niveles, teniendo en cuenta que esas variables contribuirían a la variable de respuesta, maximizándola. Entonces los valores verde oscuro, bastante oscuro, son los que me lo dicen. Digamos que aquí, en este punto se acerca a 1, esta es la zona oscura, este punto se acerca a -1 en la zona oscura, en este caso de la presión de la válvula y del nivel del tanque, igual con la presión de la válvula y la presión del tanque, y con la presión del tanque y el nivel del tanque para cada uno de los casos. ¿Cómo defino las condiciones óptimas? Pues puedo buscarlo con el optimizador de respuesta, donde ubico la eficiencia, y en la configuración coloco, digamos, la condición de que yo debo maximizar, estar lo más próximo al 100% de la eficiencia, con base en la función del modelo cuadrático y de los factores y sus niveles escogidos como significativos. Construyo de alguna manera el optimizador de respuesta, y me voy definitivamente a la gráfica que me dice que para obtener un valor cercano al 100% de eficiencia, pues Minitab, el software, me está diciendo que debo trabajar la presión de la válvula en su nivel alto, la presión del tanque en su nivel alto, y en un nivel intermedio, un punto central, el nivel del tanque en -0.15, que es un nivel intermedio que está referenciado aproximadamente en esta zona. El otro es este, y el otro es este. Acá arriba puedo ver los valores de la presión de la válvula, la presión del tanque y el nivel del tanque. Este es el óptimo en 1, que es el óptimo, el máximo óptimo, y este es mi variable de respuesta, que en el caso experimental puede superar el 100, porque es un espacio de solución factible, tal como se presenta en la gráfica. Esto hay que validarlo, porque esto es experimental lo que estamos haciendo. La validación, pues, es poner en práctica estos valores de estos factores
en condiciones de operación reales a ver cómo funciona el proceso. Si uno desea optimizar un poco más, tanto en exactitud como en precisión, tanto el valor esperado como la variabilidad, entonces nos tocaría revisar el tema de diseño robusto para diseño experimental. Ese ha sido el tema de hoy, así que les agradezco por haber estado conectados ahora. Gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.